Hola hermanos y hermanas en Cristo, me llamo yo Jesse Romero, su presentador aquí con Católicos para Católicos. Mi hermano Luis Román está viajando, está predicando, está en la viña del Señor. Pues los invitamos ahora a este programa. Ahora quiero hablar hoy día cómo afecta negativamente la inmigración ilegal. Y quiero comparar eso con la inmigración legal. De eso vamos a hablar. De la inmigración ilegal y la inmigración legal. Por lo tanto, yo soy un soldado para Cristo, enamorado con la Virgen María y la Iglesia Católica. Soy un hijo fiel de la Iglesia Católica. Y lo más importante de este programa no simplemente es hablar de la fe católica, la política y la cultura. Eso es importante. Y cómo mezclan, cómo se cruzan. Pero lo más importante para nosotros, queremos ayudarte a amar a Dios más y más. Queremos salvar almas y queremos abolir errores y formar tu conciencia moral hacia la fe católica. Y por tanto, estoy aquí reportando para el deber, y el deber es defender y pelear por la Iglesia Católica y pelear por este país. Hay que decir la verdad a los poderosos y vivir sin miedo. Una cita de la Biblia, Jonás capítulo 4, verso 11, nos dice, hay más de 120,000 personas que no saben distinguir el bien y el mal. Palabra de Dios. Jonás capítulo 4, verso 11, dice, hay más de 120,000 personas que no saben distinguir el bien y el mal. Por eso estamos aquí cada semana, y compañero Luis Román y yo, sus dos presentadores, porque queremos ayudar a la familia de Dios, a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, en la fe católica, pensar como católicos. Tengo varios correos electrónicos que me han llegado hacia este programa sobre la inmigración legal e ilegal. Y la primera pregunta del correo electrónico que me enviaron dice: Jesse, Luis, ¿cómo afecta negativamente la inmigración ilegal a la inmigración legal? Buena pregunta. Buena pregunta. Mira, hay muchas personas honestas de diferentes países, México incluido. Y esas personas honestas están tratando de seguir las reglas e emigrar a este país legalmente, pero sus aplicaciones, su solicitud no se procesa porque el censo actual no permite que se procesen más solicitudes y más aplicaciones. ¿Por qué? Porque estamos siendo invadidos por inmigrantes ilegales, principalmente del suroeste, pero están viniendo de todo el mundo por las fronteras de México y Canadá, más las fronteras de México. Y todos están sufriendo. Los inmigrantes ilegales están sufriendo, tratando de pasar para acá, viviendo en pobreza. Y sufren aquí también las gentes buenas de este país, porque nuestras escuelas, las cárceles, asistencia social, hospitales y puestos de trabajo están siendo llevados al límite, en gran parte debido a esta influencia o esta afluencia de inmigrantes ilegales. Mire, como católicos, nosotros promovemos el orden, porque Dios no es un Dios de confusión.
nos dice la Biblia. Él es un Dios de orden, de paz, de armonía. Y por lo tanto, nosotros como católicos tenemos que rendirle al César lo que le pertenece al César. Y le tenemos que rendir a Dios las cosas que le pertenecen a Dios. Pues, ¿qué le pertenece al César? Ese es un ejemplo perfecto. La inmigración, las fronteras. ¿Quién determina esas leyes? Los gobiernos de los países. De acuerdo con la doctrina católica, los gobiernos de los países determinan las leyes de las fronteras de sus países. Aquí tengo otro correo electrónico. Me preguntan, Jesse, Luis, pregunta, ¿no se benefician los Estados Unidos económicamente debido a la inmigración ilegal? Buena pregunta. Mira, se calcula que el costo de proporcionar servicios sociales, médicos, de aplicación de la ley y educativos a los inmigrantes ilegales desde todos los niveles del gobierno asciende a la asombrosa cifra de 113 billones de dólares al año. 113 billones de dólares al año. Yo creo que la inmigración ilegal es un ataque geopolítico contra los Estados Unidos, contra el occidente, que utiliza el movimiento de poblaciones del tercer mundo hacia los Estados Unidos para cambiar la demografía y la cultura de los Estados Unidos. Mira, es táctica marxista de la izquierda lo que está ocurriendo ahorita. La invasión de un país. María Teresa Coomer, directora ejecutiva y presidenta de Voto Latino, que es una organización de investigación de tendencia izquierdista, dijo lo siguiente. Ella dijo, entre comillas, dijo, los inmigrantes indocumentados pagan 12 billones de dólares en impuestos cada año. Y un grupo de expertos conservadores, se llama la organización The Heritage Foundation. Ellos estimaron que esa cifra de 17.5 billones de dólares los pagan los personas indocumentadas en impuestos cada año. Pero consideramos que la afirmación de María Teresa Coomer es cierta. Lo que los inmigrantes ilegales reciben en beneficios es mucho más de lo que pagan en impuestos. Otra pregunta que me hicieron aquí por correo electrónico sobre este asunto. Como ya les dije, el gobierno americano, ellos pagan en servicios. Se calcula que el costo de servicios para inmigrantes ilegales es 113 billones de dólares cada año. Y los inmigrantes indocumentados pagan 12 billones de dólares en impuestos cada año. Por lo tanto, lo que los inmigrantes ilegales reciben en beneficios en este país es mucho más de lo que pagan en impuestos. Ahora, otra pregunta. ¿Qué país del mundo
recibe más inmigrantes que cualquier otro país. Mira, aquí en los Estados Unidos somos un país muy generoso, un país muy generoso. Y de los 195 países del mundo, voy a decir claramente que los Estados Unidos es el país más generoso del mundo. Durante una entrevista con Fox News el 18 de junio del año 2012, el senador Marco Rubio, que es católico de Hueso Colorado y republicano de Florida, habló sobre la inmigración y dijo que 1 millón de personas entran a los Estados Unidos legalmente cada año, legalmente. Él dijo, ningún otro país se acerca siquiera a esa cifra. Es decir, los Estados Unidos es el país más generoso del mundo. Más personas entran legalmente a los Estados Unidos cada año que cualquier otro país. 1 millón de inmigrantes legales entran a los Estados Unidos cada año. Es el país más bondadoso y más generoso del mundo. Y yo creo por eso muchas personas tratan de tomar ventaja de los Estados Unidos. Ahora, otra pregunta que me hicieron por correo electrónico. Otra pregunta. Como ya les dije, ningún otro país se acerca ni siquiera a esa cifra de los Estados Unidos, que acepta 1 millón de inmigrantes legales cada año. Como ya les dije, los inmigrantes que vienen a este país son dos tipos de inmigrantes: ilegales que cruzan la frontera y llegan a los Estados Unidos. Hay ilegales buenos y hay ilegales malos. Cuando el inmigrante ilegal cruza la frontera, trae consigo su cultura. Los inmigrantes que proceden de países corruptos, es decir, la mayoría de ellos, pueden clasificarse en dos grupos distintos o posiblemente difusos. El primer grupo, ilegales inmigrantes malos, corruptos, criminales, pandilleros, marxistas, comunistas. El segundo grupo, inmigrantes ilegales, personas buenas que han tenido que sobrevivir un país, una sociedad dirigida por gente mala, como el grupo que yo mencioné de pandilleros, marxistas, corruptos. El primer grupo de los ilegales malos, personas malas, invariablemente violarán nuestras leyes en los Estados Unidos y la policía tendrá que ocuparse de ellos, de esos tipos. Una frase que recuerdo que escuché del detective Tony Blair del programa de televisión que se llamaba Baretta, es esta frase. Él decía con frecuencia: no cometas el delito si no puedes cumplir la condena. Punto final de comillas. Es un dicho, es un eslogan de la serie de televisión Baretta. Y yo digo lo mismo. Si cometes el delito, tienes que cumplir la condena. Pero el grupo 2 de personas ilegales, pero son personas buenas, ordenadas, al llegar aquí, no dan automáticamente un suspiro de alivio y empiezan a actuar como patriotas americanos maduros y respetuosos de la ley. ¿Por qué no lo hacen? Porque carecen de los hábitos, carecen de la educación y los conocimientos básicos y la familiaridad de las costumbres. No conocen la política americana, no conocen las leyes, y nadie ha asumido una responsabilidad o la responsabilidad de transmitirles la cultura estadounidense.
Por lo tanto, esos inmigrantes ilegales de buena voluntad caen presos fácil de los criminales de su país que están aquí, los traficantes, las pandillas de este país, los mismos malos, la misma gente mala de los que la gente buena huyeron en su país, son los mismos malos que viven aquí en sus comunidades en los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué la gente se ofende con la palabra extranjero ilegal o inmigrante ilegal? Porque algunos hispanos creen que esa palabra es racista. Mira, sé que algunas personas se ofenden cuando escuchan la palabra ilegal, inmigrante ilegal o extranjero ilegal. Mira, la palabra extranjero ilegal se usa en la Santa Biblia como una palabra descriptiva para un extraño o alguien de otra familia. La Constitución mexicana también usa la palabra extranjero ilegal para describir un ciudadano no mexicano. Mira, yo soy mexicoamericano. Mis padres son de México y la mayoría de mi familia es de México o viven en México. Yo soy un alguacil retirado de Los Ángeles. Mi esposa es una enfermera jubilada del condado de Los Ángeles. Hemos visto los dos este abuso de primera mano de los inmigrantes ilegales. A nosotros, los mexicanos, nos cuesta aceptar esta verdad simplemente porque la vemos en términos de color, de piel y raza, en lugar de hacerlo de manera objetiva como católico. Debemos ver todo a la luz de la fe católica, no con ojos de un racista. Muchas personas hispanas se identifican más con su raza que con su fe católica, lo cual la fe católica es mucho más importante. Para un hispano racista, nuestra raza se convierte en el colmo de la victimización y nuestra piel morena se convierte en nuestra verdad, incluso por encima de nuestro cristianismo. La mayoría de los latinos creen que el problema de la inmigración tiene motivaciones raciales, porque esa es la narrativa constante que escuchan de los medios de comunicación liberales hispanos, izquierdistas, y de los medios de comunicación ingleses, izquierdistas, liberales también. Ahora, otra pregunta, Jesse. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo en Mateo 25, verso 35? Que debemos dar la bienvenida al extranjero. Buena pregunta. Mira, en el sitio web de los obispos de los Estados Unidos, comentan sobre el verso en Mateo 25, 35. Escriben los obispos de los Estados Unidos sobre esta cifra. Dicen, entre comillas, los eruditos están divididos en su respuesta y se pueden hacer argumentos para ambos lados. Pero dejando de lado el problema de lo que el material tradicional que editó Mateo puede haber significado, parece que se puede hacer un caso más fuerte para la opinión de que el sentido del evangelista, los que sufren son cristianos, probablemente misioneros cristianos, cuyos sufrimientos fueron traídos sobre ellos por su predicación del evangelio. En otras palabras, el comentario de los obispos dice que las personas de las que hablaba Jesucristo en Mateo 25, 35, que están sufriendo, sedientos, hambrientos, desnudos y siendo bienvenidos, eran misioneros cristianos. Estos eran los extranjeros que se convirtieron en los invitados. Pero, ¿qué pasa con la misericordia? Mira, en las escrituras,
La misericordia nunca viene sin arrepentimiento. Creo que la misericordia se puede practicar fácilmente mientras se apoya el Estado de Derecho. No hay conflicto. Porque la Biblia dice, el Señor disciplina el que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Nos dice la palabra de Dios. Y es para la disciplina que debes soportar. Porque Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han participado, entonces sois bastardos y no hijos. Además, dice la Biblia, tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no nos someteremos mucho más al Padre del cielo, de los espíritus, y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por un poco de tiempo, como les parecía, pero este nos disciplina para lo que no es bueno, para que participemos de la santidad. Esto nos dice en Hebreos capítulo 12, de versos 6 a 10. Dios disciplina a la persona que él ama. Y una persona que viene aquí legalmente va a ser disciplinado. Dios va a dejar que el gobierno lo discipline. Mira, la admonición bíblica de acoger el extranjero en Mateo 25:35, la palabra en griego para extranjero es la palabra xeno. En griego, la palabra xeno se refiere a un extranjero invitado. Un extranjero invitado. Cuando se refiere a un extranjero en la Biblia, se trata de una invitación formal e incluso a menudo un tratado precede a la visita. Pues hermanos, ya se me fue el tiempo y les quiero decir que cada semana estamos aquí, mi compañero y yo, Luis, y yo, Jesse Romero. El objetivo de la fe católica es marcar el comienzo del reinado social de Cristo. Además, recuerde, no se puede ser católico y ser demócrata, y ser izquierdista, y ser marxista, y ser comunista. Por lo tanto, hermanos, me despido. Jesse Romero, su hermano en Cristo. Sigan rezando su rosario todos los días. Vayan a la Santa Misa lo más frecuente posible. Cada domingo sin faltar. Lean la Biblia todos los días, las lecturas de la Santa Misa. Recuerden, hermanos, los viernes es día de penitencia y también vayan a confesarse por lo menos cada mes. Me despido, su hermano en Cristo. Que viva Cristo Rey y que viva la Virgen de Guadalupe. Adiós.